doctor. Buenos días, Vicente. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, doctor. El doctor Ricardo Canning es el presidente de la Benemérita Sociedad de Protectores de la Infancia. Muchos la conocemos como Hospital León Becerra también, que lo regentan ellos. Ustedes han tenido problemas económicos hace rato, mi querido doctor. ¿Cómo va la situación? ¿Cómo va la deuda del IES que amenaza con cerrar el León Becerra? Sí, la deuda viene trasladándose desde hace ya algunos años. Nosotros como Hospital León Becerra de Guayaquil somos prestadores de servicios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es decir, cuando un paciente ingresa al hospital, se inicia el llenado de una factura para brindarle al paciente absolutamente todos los servicios que requiera, no solo del diagnóstico, sino exámenes químicos, radiografías, es decir, todo lo que requiere un paciente para poder ser atendido. Lamentablemente, esto que es como prestadores de servicio nosotros damos al IES, no son pagados en el tiempo que correspondería. Para darle una dimensión de tiempo, hace 17 meses que el IES no le paga al Hospital León Becerra de Guayaquil los servicios prestados. ¿Eso cuánto suma, doctor? Estamos hablando de alrededor de 4 millones de dólares que ha llevado, esta falta de pago del IES ha llevado a que le debamos un poco más de un año de los sueldos de los trabajadores, que ya es insostenible. Pensemos que al no cobrar su sueldo, el trabajador recibe reclamos del dueño de casa que le pide la casa, no puede pagar los estudios de sus hijos, no tiene para la alimentación de su familia. Es decir, es una situación realmente triste y gravísima. Triste porque afecta anímicamente a todos los colaboradores, afecta también no diría el servicio, pero sí el ánimo de los colaboradores, que tienen que estar preocupados cuándo le vamos a pagar, cuándo el IES va a cumplir con su responsabilidad de pago y cómo él paga a su vez a sus proveedores, ¿no? 4 millones de dólares, 25 minutos para las 8, 25 para las 8. Si vemos al IES en su totalidad, las deudas que ellos tienen con la mayoría de clínicas en el país, vemos que usted es una de las de las que menos le deben, las más chiquitas, una de las deudas más pequeñas del IES para los prestadores de servicios médicos. ¿Es así? Sí, lo que sucede es que también el IES, cuando uno empieza a reclamar el pago, no le deriva pacientes. Entonces, una especie como de castigo, te debo y encima te castigo no derivándote pacientes. Esto es penoso. Nosotros tenemos una muy baja ocupación cuando el 90 y pico % de los pacientes siempre han sido afiliados al IES. Aquí un oyente nos dice lo siguiente, señor Canning: 24 minutos para las 8, 24 para las 8. Pero León Becerra brinda solo 2 atenciones en base al IES. Luego uno tiene que pagar las consultas. ¿Es así? No. Toda la atención tiene la cobertura IES, porque el que tiene la cobertura es el afiliado. Entonces, todos los servicios que nosotros damos dentro del hospital, si es un afiliado, están cubiertos. El problema es que si después el IES no nos paga como se viene dando ya desde este tiempo, se hace difícil porque los proveedores del hospital tampoco pueden seguir financiando los insumos, medicinas que se requieren para la atención de los pacientes. Siendo un valor tan pequeño comparado con el IES y comparado con las deudas que tiene con hospitales mucho más grandes, hablamos de 10, 15, 20 millones, 30 millones de dólares que le deben a varios de ellos. ¿Por qué no se preocupa el IES de pagarles a ustedes siendo tan poco y que le dan salud a la niñez guayaquileña y ecuatoriana? Porque de todos lados van a León Becerra. Bueno, yo he hablado con las máximas autoridades del IES
y siempre he escuchado: en esta semana te pago. Ya esto se está resolviendo, ya el gobierno nos va a dar los recursos, o no hay plata, el Ministerio de Finanzas no le da al Seguro Social lo que le debe. Digamos que todas las excusas que llevan a esta situación cada vez más grave, como tú decías, Vicente, al principio, poniendo en riesgo el cierre de una institución que tiene 119 años de servir a Guayaquil y al país. Esto es realmente triste. Están privando a la población más pobre de toda la ciudad y el país de una atención como ha venido siempre dando el Hospital León Becerra de Guayaquil. Quiero decirte que casi la única actividad que está realizando el hospital desde hace 12 años, que no la hemos parado, son las misiones humanitarias de cirugías gratuitas. Llevamos hechas 63 misiones, más de 5.700 pacientes intervenidos de manera gratuita. ¿Pero por qué se puede hacer eso? Porque desde hace 12 años hemos tenido el apoyo de la Prefectura del Guayas con sus diferentes prefectos, desde Jimmy Jairala hasta la actual prefecta Marcela Guiñaga, que continúan con este programa. Quiero hacerte notar que en este programa nosotros tenemos un 97% de cobertura nacional, es decir, que pacientes con las patologías que intervenimos quirúrgicamente vienen de todo el país a hacerse intervenir. Ahora, faltan 21 minutos para las 8 de la mañana, 21 y las 8, conversando con el señor Ricardo Kenning, presidente de la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia y regenta el Hospital León Becerra, el Hospital de Niños León Becerra. Originalmente, ¿cuál era la deuda del IES con ustedes y cuánto les han bajado? Bueno, bajado nada. Nosotros, al ser prestadores de servicio, nunca hemos dejado de atender a los pacientes, a pesar de la existencia de esta tan gran deuda, grande para lo que nosotros, para el Hospital León Becerra. Si a la Junta le debe 160 millones, la Junta tiene otros ingresos como la lotería que nosotros no tenemos. Es decir, nosotros somos un prestador externo de servicios de salud del IES y damos la atención mayoritariamente a afiliados del IES. Entonces, que en el sur no hay muchos hospitales, no hay muchas clínicas, y nosotros somos un hospital tradicional. Hace 119 años que damos servicio de salud. 7:40, 20 y las 8. ¿Ha conversado con el señor, el director general del seguro? Con Eduardo Peña, sí. Eduardo Peña. He hablado varias veces y lamentablemente siempre en esta semana te hago un pago y de aquí a fin de año te cancelo. Esto fue dicho hace ya más de un mes que me pagaban, todavía no lo hacen. Lamentablemente las últimas respuestas es: Ricardo, todo lo que corresponde al IES está en el Ministerio de Finanzas. He hablado con un funcionario del Ministerio de Finanzas y me dice: no hay plata. Le he hecho llegar una comunicación al presidente Noboa poniéndolo al tanto de esta situación, y he hablado con funcionarios del Ministerio de Finanzas que me dice, esto fue la semana pasada: doctor, esta noche usted va a escuchar al presidente Noboa diciendo que no hay plata. Y así lo escuchó todo el país, ¿no? Que no había recursos, que se estaban haciendo gestiones. Por ahí dicen que el Ministerio de Finanzas, por disposición del presidente Noboa, está recaudando todos los valores para hacerle un abono al Fondo Monetario Internacional. Yo le decía a este funcionario que me parece muy bien honrar la deuda externa, pero me preocupa mucho más que no se esté honrando la deuda interna, porque de eso vivimos nosotros. Sí, es terrible la situación. El economista Osvaldo Calderón, cuando faltan 18 minutos, 18 y las 8,
le tiene una pregunta al señor Kenny o don Lucho Varela también. Economista, Lucho. Gracias, licenciado doctor Kenny. Una pregunta. Ustedes son prestadores externos. Sí. O sea, cualquier afiliado llega con su hijo, como miembro del seguro lo tiene que atender. No Así necesariamente tienen que ser derivados. Nosotros tenemos registrados y se busca en la computadora si esa persona está afiliada al IES. Si está afiliado lo tenemos que atender. Porque acá tengo una denuncia, que una persona afiliada llegó y no la atendieron y más bien le dijeron que tenía que pagar primero para poder ser atendido. Y si yo fui con mi hijo, que me atiendan a través del IES. Cuando mi hijo estaba con fiebre, le dolía el oído, me dijeron que no se atienden esos casos por el IES y que pague la atención primero antes de realizarle el chequeo. No voy a poner en duda la palabra del radioyente, pero es muy raro porque nosotros atendemos a todos los pacientes derivados del IES. Lo que sí puede ser que si ese niño tenía una patología que necesitaba una atención diferente a la que nosotros podemos dar, sí, que le hayan dicho responsablemente, mire, vaya a tal otro hospital. Y lo que nos está faltando últimamente, o sea, la falta de insumos y medicinas, nuestros médicos por responsabilidad no hace nada con internarlo si no tiene cómo darle el tratamiento. Claro. Entonces pasa a ser en un hotel nada más. Sí, y no estamos nosotros para cobrar como hotel, estamos para dar la atención como un hospital. Sí, siempre hay casos y casos, mi querido doctor Kenny. Yo soy un agradecido del Hospital León Becerra. Mi hija mayor de chiquita tuvo gastroenteritis. Me recuerdo mucho, era el doctor Cabrera, que también trabajaba con el Hospital León Becerra. Nos dijo, llévenla inmediatamente. Yo la traje de Quevedo en muy malas condiciones de salud a mi hija. Y créame que me recuerdo y me da una suerte de sentimiento, un agradecido de la atención del Hospital León Becerra. Por eso le digo, siempre hay casos y casos en ese sentido. Usted dijo hace un momento que no está en riesgo la capacidad operativa del hospital al margen de la deuda del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. O sea, el personal sigue trabajando, nuestros médicos se han reducido, porque es lógico, si no, una persona trabaja para recibir sus honorarios y cuando las deudas se van estirando, esa persona tiene que empezar a buscar otras fuentes de ingreso, o sea, un médico o un colaborador, porque son 14 meses que nosotros no le pagamos el sueldo a los trabajadores. Los trabajadores no han dejado de ir, pero claro, tienen que buscar cómo llevar la comida a su casa, y es lógico y sería injusto que nosotros, que no estamos al día por la falta de pago del IES, le impidiéramos a ese trabajador buscar su sustento. Hablando en suerte de porcentaje, como usted menciona, hay personas que han abandonado la atención por falta de pagos. ¿En cuánto se ha reducido esa atención por parte de profesionales en el León Becerra? Bueno, la ocupación que tenemos ahora nosotros del hospital es menos del 10%, la ocupación. Insisto, los profesionales, muchos ya están al llamado, porque si no hay pacientes tampoco tiene sentido que estén ahí haciendo tiempo. La situación es realmente crítica. En los años que yo me hice cargo de la Benemérita, no habíamos nunca estado en una situación así. Sí hemos pasado por problemas financieros, y lo lamentable es que siempre por la misma causa, ¿no? Por la falta de pago del Instituto Ecuatoriano de Seguridad permítame, Social. economista. Don Ricardo, ¿cuál es el presupuesto anual del Hospital León Becerra? El presupuesto es $9,5 millones. 9,5 millones, ¿no? Desglóseme, por favor, esto del presupuesto en sueldos, salarios, de empleados, cuánto gana un empleado, hasta el gerente. Sí, los salarios no son el salario básico, un poco más porque son una especialidad, ¿no? En la salud, pero en salarios nosotros estamos debiendo $2,5 millones. ¿Cuántos empleados y trabajadores? Estamos con 240 trabajadores. Ya, 240 trabajadores, ¿no? Y esa es la parte de trabajadores y empleados.
¿Y la parte gerencial, administrativa? Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo no tengo sueldo, no tengo nada. Yo es un voluntariado que comencé como rotario hace 12 años, porque es mi compromiso social. Yo soy una persona, ustedes me conocen, muy enfocado a la parte de servicio social, porque a veces cuando se dice social puede pensar que es la farándula. No, estoy enfocado en eso porque yo soy rotario hace 41 años, vivo hace 52 años en Guayaquil. O sea que esos 9,5 millones se va destinado en sueldos y salarios para los 240 trabajadores y empleados. No, de los 9,5 millones hay que cumplir con una serie de gastos que se generan. El abastecimiento de los insumos, los proveedores que le estamos debiendo 2 años de sus aprovisionamiento. ¿Y qué dicen los proveedores? ¿Ya no quieren lógicamente suministrar más? Sí, porque ellos también tienen compromisos, ellos también tienen que pagar sus trabajadores y tienen que pagar sus deudas. Gracias a Dios, la transparencia con que nosotros hemos manejado, mostrando a los proveedores, mira, aquí están las cuentas del IES. Y otra de las cosas es que cuando el IES nos hace un pago, los primeros en cobrar son los trabajadores. Por eso los trabajadores a ver, una cosa es que lo acepten porque conocen la causa y otra cosa es que eso sea bueno. Claro. Porque eso les afecta. Le digo esto porque nosotros hemos conversado varias veces con Eduardo Peña, presidente del directorio del IES, y él nos dice: nosotros somos insistentes ante quienes manejan entidades de salud en el país, como una especie de rendición de cuentas. ¿Ustedes han hecho rendición de cuentas, por ejemplo, en lo que tiene que ver a servicio, prestaciones de servicio? Nosotros entregamos mensualmente una liquidación al Seguro Social con todos los egresos que se han generado, con nombre del paciente, número del código del Seguro Social de ese paciente, todos los soportes de la atención, desde las medicinas que se han dado, absolutamente. De hecho, el IES tiene un formato que uno lo llena y si no está lleno no se lo recibe. Y eso depende de que ustedes le giren el cheque, el Ministerio de Finanzas. Sí, bueno, ahora toda la pelota está pasada al Ministerio de Finanzas. Perfecto. Al menos eso, yo hablé con el doctor Eduardo Peña hace una semana y me dijo: Ricardo, nosotros ya hemos entregado toda la documentación auditada para que se les pague. Ahora está en manos del ministro de Finanzas, del Ministerio de Finanzas, el cancelar la deuda que tienen con ustedes. ¿Cuántas camas tiene el Hospital León Becerra, doctor? 100. 100. Y están trabajando con el 10%, menos del 10%. Sí, menos del 10%. Increíble. Increíble lo que vive el Hospital Luis Bernaza para la niñez de Guayaquil. Y no es de ahora. Esto viene desde hace muchos años. El doctor Ricardo Koenig no es la primera vez que está en los estudios de Radio Sucre, ya está en otras oportunidades, casualmente tratando sobre el mismo tema, y no en este gobierno, en varios gobiernos, porque ¿cuál es el común denominador de todos los gobiernos? De ver definitivamente a todas las instituciones que dan salud al IES. Qué lamentable, mi querido doctor. Lo dejamos con las últimas palabras al señor Ricardo Koenig, presidente de la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia y que regente el Hospital de Niños León Becerra, amigo Koenig. Gracias, Vicente, por la entrevista, gracias por permitirnos contar. Lamentablemente es una realidad muy dura para los colaboradores del hospital, para nuestros proveedores, y es inconcebible que siempre escuchamos de todas las autoridades que la prioridad es la salud, pero en la realidad parece que no se le da la prioridad a la salud y se está pensando en pagar deuda externa, cuando si no se paga la deuda interna
a todos los prestadores de salud que tiene el IES. La que va a sufrir las consecuencias no somos solo las instituciones, sino la población. Es una gran verdad, mi amigo Kenning, es una gran verdad. Muchas gracias, doctor. En cualquier momento lo vamos a seguir invitando para ver si se solucionan estos problemas, porque $4 millones para el Hospital León Becerra realmente es cualquier cantidad de plata, mis queridos amigos. ¿Y para qué? Para el bienestar de la niñez y de los recién nacidos aquí en la ciudad de Guayaquil. Imagínense ustedes, de 100 camas apenas el 10% están ocupadas, y simplemente porque no tienen plata como operar. Esa es la gran verdad. Muchas gracias, amigo Kenning, y en cualquier momento lo volvemos a molestar.